Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Estamos apenas en el despegue del nuevo ciclo desde el principio en Berechit, Génesis capítulo 1, verso 1. Fue nuestro comienzo en el día de ayer y leímos precisamente el texto, tal vez uno de los textos evidentemente más conocidos, con el que simplemente al mencionarlo todos sabemos en qué lugar nos encontramos. Léalo conmigo, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y observen esta expresión puntualmente. Creó Dios los cielos y la tierra. Veremos un poco más adelante que la misma Biblia nos habla de esta creación de manera inversa, es decir, primero la tierra y después los cielos. Ya hablaremos sobre ese punto. El verso 2 es un verso que ha tenido, por supuesto, un sinnúmero de textos y contextos de carácter académico y teológico. Dice la palabra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esta expresión, leyendo en la versión Reina Valera, permítame, quiero mirar en el texto de la versión Nazarita, como dice, verso 2, la tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Quiero pedirles que por favor de manera especial subraye el texto cuando nos menciona y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Esta expresión, el aliento de Elohim, recordemos que siempre que hablamos de aliento, de aire, hacemos mención al Rúa, lo que conocemos como el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pero quiero hacer mención a un detalle interesante y gracias por la pregunta que ya me enviaron a partir del día de ayer. Voy a tratar de contestar a esa pregunta de una manera extremadamente simple, pero que gracias por la pregunta porque tiene mucho que ver cómo desarrollamos precisamente los avances de cada uno de los estudios en el Parashá, es decir, un compendio. Sabemos que nuestro fundamento, nuestra base es evidentemente la Biblia. Estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, conocido como Pentateuco, y que sabemos que los libros escritos por Moisés tienen como nombre en hebreo la Torá. Me preguntaron entonces el día de ayer qué es el Talmud y por qué lo menciono, porque justamente para el tema de hoy quiero ir a una historia del Talmud y ver algo muy importante que tiene que ver con lo que es el contexto de la creación. Entonces, el Talmud como tal es un conjunto de instrucciones o enseñanzas. Es una obra que recoge principalmente, atención, es una obra que recoge principalmente ¿qué? Las discusiones, los estudios, los análisis de los rabinos, de los sabios, que dedican tiempo permanente al estudio, repito, de las leyes, de las tradiciones, de las narraciones, de, si puedo usar la palabra, la cultura, las parábolas, las historias, las leyendas. Todo esto está escrito en un sinnúmero de libros y estos libros los conocemos como el Talmud. De tal manera que cuando estudiamos Torá, cuando estudiamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, es muy importante recurrir a estos libros, a estas enseñanzas que los sabios a lo largo de la historia han establecido y han determinado en la medida que han dedicado, repito, tiempo y tiempo y tiempo extraordinario para profundizar. Hay hombres que sin lugar a duda han dedicado tanto tiempo y han profundizado de una manera tan extraordinaria que nos permite, nos han dejado un legado mejor de lo que ha sido todo este extraordinario estudio. Ahora, el Talmud
solo para mencionarlo, y no voy a entrar al tema, no es el tema, pero solo para mencionarlo, considerando la pregunta que ustedes me enviaron en el día de ayer, algunos hermanos me hicieron esta pregunta, está dividido básicamente en dos partes. Una parte que conocemos como el Mishnah y otra parte que conocemos como la Gemara. Hasta allí creo que es importante que conozcamos nosotros básicamente este principio. ¿Y por qué vino la pregunta a una colación del tema hoy? Porque precisamente, según el Talmud, atención, le pido por favor tome nota de esto que voy a mencionar. Según el Talmud, cuando viene este proceso de Génesis, Bereshit, capítulo 1, verso 1, el proceso de la creación, el mundo fue creado de acuerdo a estos principios que Dios determinó y estableció para la creación. Recordemos que Bereshit es principio, es creación. Aquí tenemos que hablar del poder de la palabra creadora. Y es muy interesante mencionar, si usted me permite el ejemplo, si yo me coloco justamente ahora en este momento frente a ustedes, en esta transmisión, y aquí desde mi sitio de trabajo, desde mi mesa de trabajo, permanezco frente a ustedes por espacio de 15 o 20 minutos o una hora, sin decir absolutamente nada, muy seguramente quienes están al otro lado, en su computador, en su teléfono, en su iPad, y me ven aquí sentado sin pronunciar una sola palabra, se preguntarán, qué extraño, pero ¿qué es lo que este pastor está haciendo? Lleva por lo menos 20 minutos allí sentado sin decir una sola palabra. Espero que mi ejemplo sea claro para lo que quiero manifestar. De igual manera, el Padre Eterno, en el principio, en la eternidad, llegó un momento de esa eternidad en el que el Padre Eterno pronuncia. ¿Qué pronuncia? La palabra viva, el poder de la palabra creadora. Y es lo que vamos a ver ya en el día de mañana, a partir del verso 3, como la palabra que el Padre pronuncia, el Padre Eterno pronuncia una palabra, y esta palabra evidentemente cumple una labor, cumple una función, establece el poder de la creación. Será nuestro tema mañana, pero dice la palabra en el verso 3, y dijo, observe, y dijo, decir la palabra, sea la luz, y fue la luz. Es decir, que nosotros como creación del Padre, a su imagen y a su semejanza, de igual manera, recordemos el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, nos dice, tenemos el poder de la palabra. Aún nos dice la palabra, llama las cosas que no son como si fueran. Por lo tanto, todo cuanto pronunciamos con nuestra boca tiene un poder y tiene una función y tiene una labor específica para la cual sale de nuestros labios. De tal manera que ayer mencionamos que el carácter, que la unidad, el ejad de Dios es la bendición. Recordemos que en el principio tiene que ver con Bereshit, y Bereshit tiene que ver con la palabra Berajá. Dijimos que la palabra Bet, que es la segunda letra en el alefato hebreo, Bet significa casa. Dios, a través de la palabra, va a crear una casa. ¿Cuál es esa casa? En el principio creó Dios los cielos y la casa, la tierra, donde la humanidad ocuparía un lugar, es decir, donde Adán, recordemos que vamos avanzando, pero recordemos que Adán significa humanidad. Entonces, según el Talmud, ya vimos qué es el Talmud, los estudios de los sabios y de los rabinos, nos dice que 7 cosas fueron creadas antes de que el mundo, la casa propiamente, fuera creada. Las voy a mencionar con el texto bíblico y le pido por favor léalo usted en casa con detenimiento. Lo primero que Dios creó antes de crear propiamente el mundo, la casa, la Bet, recuerden, es la Torá. Muy importante. Número 1, la Torá. Por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 22. Tome nota. Proverbios, capítulo 8, verso 22. Voy muy lento para que usted vaya con papel y lápiz escribiendo cuánto lo que estoy mencionando aquí, y usted vaya con su Biblia y lo establezca de tal manera que corroboremos lo que la palabra puntualmente nos dice. Número 2, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Permítame entonces, voy a leer este texto. Libro de Salmos, en el capítulo 90.
Libro de los Salmos en el capítulo 90 y los versos 2 y 3. Número 1, la Torá, Proverbios 8:22. Número 2, arrepentimiento. Libro de Salmos, capítulo 90, verso 2 y 3. Dice la palabra: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Yahweh. Qué importante ese texto. Veamos esa importancia de cómo la palabra nos confirma el antes, la eternidad. Número 3, el huerto del Edén, el paraíso. Génesis capítulo 2, verso 8, un texto que todos también conocemos, con mucha frecuencia estudiamos respecto de este punto, dice la palabra. Y libro de Génesis capítulo 2, verso 8, léalo conmigo. Y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Observen la palabra aquí, subráyela por favor. Formado. Hay dos expresiones que necesitamos definir, considerar y establecer. El hombre fue formado, la tierra fue creada y creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? De lo que no existía, creó algo que va a existir. Puedo decirlo de esta manera: creó la materia. Ya hablaremos un poco más adelante en detalle sobre lo que es espacio, materia, tiempo y todo lo demás, porque todo esto se está sucediendo aquí en Bereshit capítulo 1, verso 1. Pero para que tengamos el concepto del Edén, vemos cómo el hombre entonces fue formado, es decir, de lo que ya había sido creado, la tierra, dice la palabra, que tomó de esa tierra y formó al hombre. Una vez lo formó, lo establece ¿dónde? En su casa. Recordemos que la letra Bet es el símbolo de la letra Bet en el pictográfico, es una casa. Bueno, esa es la casa que Dios está entregando a su creación, porque todo el propósito de Dios en la creación es establecer, fundamentar a su creación en una casa donde tiene toda la provisión, una casa en la que el hombre, su creación, y una vez fue formado, recibe la autoridad, recibe la mayordomía para que todo cuanto se cree a partir de ahora en el proceso de la creación tenga como beneplácito servir al fundamento del hombre. Entonces, número 3, Edén, Génesis capítulo 2, verso 8. Ahora, número 4, Goinom, o esta palabra Heinom, mejor, Heinom, la palabra Heinom tiene que ver con lo que conocemos como el infierno. Y dice la palabra en el libro de Isaías. Vamos a ese texto y confirmemos esta palabra. El libro de Isaías, en el capítulo 30, verso 33, libro de Isaías, capítulo 30, verso 33, dice la palabra: porque Tofet ya de tiempo estaba dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Yahweh como torrente de azufre lo enciende. Muy bien. Número 5, el trono de la gracia. Observen, estoy mencionando 7 cosas que fueron creadas antes de que el mundo fuera creado, según, repito, los estudios de los sabios, los rabinos, determinados en lo que conocemos como Talmud, y ya explicamos qué es el Talmud. El trono de la gracia en el libro de los Salmos, por favor acompáñeme al libro de los Salmos en el capítulo 93, libro de los Salmos, capítulo 93, verso 2. Voy a leerlo desde el verso 1. Dice: Yahweh reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también al mundo y no se moverá. Firme, firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Extraordinario esta expresión en el libro de los Salmos, capítulo 93, verso 2, para referirnos al trono de la gloria, número 5. Ahora, número 6,
el templo. Recordemos que el templo, cuando veamos el recorrido de nuestro ciclo de Parashá y entremos al tiempo de la construcción del tabernáculo, el Mishkan, el templo, el primer templo, el segundo templo, ¿qué encontramos? La Biblia nos narra que tanto el primero como el segundo fueron destruidos. Circunstancias, vamos a ver eso en detalle, pero lo que quiero mencionar es que así como el primer templo y el segundo templo fueron destruidos, también tenemos la promesa de que nuevamente el templo será reconstruido. Ahora, ¿por qué es tan importante esta expresión del templo? Porque en el texto que estamos desarrollando de Bereshit capítulo 1, vemos que en el verso 2, inmediatamente después de crearse en los cielos y la tierra, la palabra dice, y la tierra estaba desordenada. Por lo tanto, la pregunta importante que tenemos aquí es, ¿creó Dios, creó Hashem una tierra desordenada? Por supuesto que no. Aquí hay varias expresiones que vamos a considerar. Desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ¿creó Dios una tierra vacía, desordenada, en caos? Porque la expresión correcta realmente aquí es caos. Vamos a ver esto también en detalle. Pues definitivamente no. De tal manera que del verso 1 al verso 2, el Dios eterno, el Padre Todopoderoso, entra en un proceso de restaurar la creación. Qué importante este detalle. Restaurar lo que ya se había creado, los cielos y la tierra. Pero la tierra fue dañada. ¿En qué momento? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Porque lo que el Padre nos está enseñando es que lo que Él había creado en una expresión adecuada, correcta en su creación, ahora había sido destruida. Estaba en una situación de caos. Esta expresión caos es muy importante porque la expresión caos aquí tiene que ver con lo que dice el libro de Jeremías. Por favor, acompáñame un momento. En el libro de Jeremías, y vamos a tomar el texto del capítulo 4 y veamos el verso 23. Libro de Jeremías, capítulo 4, verso 23. Observe qué dice este texto, por favor, léalo conmigo. Dice la palabra, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. ¿Está atento conmigo en lo que estamos considerando a esta hora? Vean lo importante, voy lento, quiero ir muy lento porque recuerden que estamos en Bereshit, en el principio. Y si no tenemos claro Bereshit, si no tenemos clara la creación, entonces de allí en adelante todo estará en dificultad. De tal manera que, repito, quiero ir muy lento. Estamos apenas en el verso 1, en la creación. Creó los cielos y creó la tierra. Entendemos que todo lo que Dios hace es bueno. Entendemos que todo lo que Dios hace de su corazón, de su naturaleza creadora, es bendición, es verajá. Por lo tanto, concluimos que en el verso 2 algo extraño sucedió y la tierra estuvo en una condición de caos. Veamos, repito, cómo el libro de Jeremías nos confirma puntualmente lo que estamos leyendo en el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 2, así. Léalo conmigo. Jeremías, capítulo 4, verso 23, dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada. Esta palabra asolada es una palabra que tiene que ver precisamente con caos, desordenada, vacía. La palabra vacía es una expresión, dos expresiones que vamos a mencionar en hebreo. Una de ellas es bohu, que significa vacía, casa destruida, casa demolida. Es decir, que lo que se había construido en algún momento repentinamente, algo así como un terremoto, ha venido y tiró todos sus cimientos al piso. Entonces a esto se refiere esta expresión asolada y vacía. Y miré a los cielos y no había en ellos luz. Por favor, observe, y no había en ellos luz. Por lo tanto, encontramos una tierra desordenada, vacía, bohu, vacía, destruida,
Y la segunda palabra que vamos a tener en cuenta aquí nos narra que era necesario que todo aquello que estaba desordenado y vacío fuese restaurado. Vean entonces mi comparación con lo que estoy narrando. Tenemos un templo, una casa, letra Bet, que su símbolo, su pictografía es casa. Tenemos la letra Aleph, que es la creación, la eternidad, el Padre Eterno. La letra Bet, que nos habla de una casa. Dios crea los cielos y la casa, la tierra. Luego en el desarrollo veremos cómo en el proceso de la palabra, y dijo Dios, ¿qué es lo primero que dice Dios? En el verso 3, léalo nuevamente, vamos a ir nuevamente a ese punto. Y dijo Dios, después del principio de la creación de los cielos y la tierra, después de que encontramos que la tierra está en caos, desordenada, vacía y por supuesto en oscuridad, lo primero que inmediatamente el Padre Eterno hace en el verso 3 es, dijo Dios, sea la luz, sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué nos dijo el libro de Jeremías en el capítulo 23? Nos dice que en el capítulo 4, verso 23, nos dijo que al mirar a los cielos no había luz. Es decir, que aquí encontramos la oscuridad. Si no hay luz, hay oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Dígalo conmigo. Oscuridad es ausencia de la luz. ¿Qué significa si es ausencia de la luz? Significa que Dios no está presente. ¿Qué es Dios? Dios es luz. ¿Qué dice Yeshua? Yo soy la luz. Yo soy la luz. Si no hay luz, Yeshua no está presente. Si Yeshua no está presente, hay oscuridad. Y si lo que reina es oscuridad, entonces vemos cómo en el verso 2 ya tenemos a un enemigo llamado Hasatán, que está presente, y está presente porque él es el portador de la oscuridad. ¿Vamos bien hasta este punto? Espero que podamos estar comprendiendo. Estoy tratando de explicarlo lo mejor, de la manera más sencilla posible, entendiéndolo y resumiendo lo que hemos compartido. Dios es luz, nuestro Padre Eterno es luz, es el poder de la palabra creadora. La tierra fue creada en completa luz. Sin embargo, vino el tiempo del caos, de destrucción. El tiempo de la tierra fue totalmente, mostró una oscuridad total. Dice Jeremías, viendo a los cielos no había luz, había oscuridad. Hablamos que pecado, Hasatán, el adversario, está en la oscuridad y por lo tanto, si la oscuridad reina, entonces entendemos que oscuridad es ausencia de luz, es decir, que el Padre no está presente. Ya en esta gran conclusión que tenemos hasta este momento, podemos entender que hay aquí dos circunstancias importantes. El Padre Eterno en la creación y aparece entonces el momento de la oscuridad. Por lo tanto, hay un momento de restauración. Lo que ya había sido creado fue dañado, fue totalmente aniquilado. Por lo tanto, en el verso 3 viene un proceso de restaurar lo que ya se había creado. Veamos este ejemplo con respecto al templo. El primer templo fue destruido y se construyó el segundo templo. El segundo templo fue destruido, hasta nuestros días no hay templo, pero llegará el momento de la construcción del templo. ¿Qué es lo que nos está mostrando el Padre Eterno en este proceso de construcción? Nosotros nacimos, los seres humanos, hoy hablemos de nuestros días, dice la palabra, en una condición de pecado. Por cuanto el pecado entró por un hombre y a través de ese hombre a toda la humanidad el pecado, la muerte está allí. Entonces el Padre Eterno ahora viene a través de su palabra viva, a reconstruir lo que está en oscuridad. Cuando nosotros venimos y conocemos de la palabra y recibimos esa palabra en nuestro corazón y ahora somos testimonio de esa palabra, entonces seremos luz. Y cuando ahora somos luz, significa que oscuridad no hay en nosotros.
Podríamos entonces, mis amados hermanos, concluir que el día de hoy, en el versículo número 3, tenemos una respuesta extraordinaria que tiene que ver precisamente con lo que ha sido nuestro diario vivir. Vivíamos una vida de oscuridad, pero en el principio, en el Bereshit, Dios inmediatamente viene la circunstancia de la oscuridad, de manera inmediata el Padre Eterno reconstruye lo que se ha dañado y de forma inmediata nuevamente trae consigo la luz. Diga conmigo, ahora nosotros no vivimos en oscuridad, vivimos en luz. Ahora, acompáñenme un momento, por favor, al libro de los Salmos. Nuevamente en el libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos, en el Salmo 104, por favor, vamos al libro de los Salmos, Salmo 104, léalo conmigo, tome nota, por favor. Libro de los Salmos, en el Salmo 104, vamos a leer del verso 1 en adelante, dice esta palabra. Dios cuida de su creación, es el título que tengo en nuestra Biblia respecto al Salmo 104. Atención, bendice alma mía a Yahweh. Yahweh, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece los aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes están las aguas. A tu reprensión huyeron. El sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasaron, ni volverán a cubrir la tierra. Este libro de los Salmos que vemos en este punto nos habla de la importancia de la creación en tres aspectos. Número 1, la luz. Número 2, los cielos. Y número 3, la tierra. ¿Por qué es tan importante estos tres aspectos? Porque nos representa la importancia de la creación, el proceso de la creación. Observen esto tan importante. Recordemos que en los tiempos de Yeshua habían dos escuelas rabínicas muy importantes, muy importantes. Una de ellas era la escuela de Shammai y la otra era la escuela de Hillel. ¿Por qué es importante esto? También lo veremos en los estudios en la medida que avancemos, pero solo para mencionarlo. La casa de Shammai enseñó que primero fueron hechos los cielos, según el texto que tenemos en Génesis capítulo 1, verso 1. Preste mucha atención a este punto porque es interesantísimo lo que estamos mencionando. Repito, la casa de Shammai considera, según Génesis capítulo 1, leamos Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Recordemos que los cielos nos habla en un plural. Avanzaremos también en esto un poco más adelante. Pero la casa de Hillel enseña que primero fue hecho la tierra. Y el fundamento de esta respuesta la encontramos en Génesis capítulo 2, verso 4. Vaya conmigo al texto, por favor, léalo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Observan? En Génesis 1.1 primero los cielos y luego la tierra. Y aquí vemos en Génesis capítulo 2, verso 4, parte B, que fue creada primero la tierra y luego los cielos. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque en lo que estamos considerando en los estudios rabínicos, por ejemplo, los sabios posteriormente concluyeron en una sapiencia extraordinaria que tanto los cielos como la tierra fueron creados a la vez en el mismo tiempo. ¿Y qué fundamento tienen para esto? El libro de Isaías nos da la respuesta a esta situación. Vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías y veamos en el capítulo 48, Isaías capítulo 48 y en el verso 13, dice la palabra, Isaías 48, 13.
¿Lo tienen? Por favor, escríbanlo en sus notas y léalo conmigo en su Biblia. Dice la palabra. Atención, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamaros yo, comparecieron juntamente. ¿Están observando? ¿Están observando esta maravilla de los textos bíblicos, la redacción y la importancia? Vamos a concluir repitiendo la historia. En Génesis 1:1 fueron creados los cielos y la tierra. Lo que sí tenemos claro es que hay un plural, los cielos, y una tierra, una única tierra. Muy bien. En Génesis capítulo 2, verso 4, sección B, nos dice que fue creada primero la tierra y luego los cielos, en el plural. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 48 y en el verso 13, dice la palabra, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente, a la vez, los cielos y la tierra. Bien, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta este punto. Muy interesante el desarrollo que estamos llevando de los primeros versos. Apenas vamos en el verso 1, 2 y mencionamos el verso 3. Había una tarea pendiente, a ver cómo les fue con su tarea. Yo les dejo la gráfica para que usted por favor lo observe. Mencionamos en el día de ayer la importancia de las 52 semanas del año que tienen que ver precisamente con la letra Bet y la letra Num. La letra Bet tiene un valor de 2, la letra Num tiene un valor de 50 y nos da un valor total de 52. Esta letra Num y esta letra Bet conforman la palabra Ben. La palabra Ben es hijo. Entonces concluimos que en esta pequeña gematría de principio, cuando desarrollamos las 52 semanas a través del estudio bíblico devocional, al concluir el ciclo anual, entonces estaremos bendecidos como verdaderos hijos que estudiamos la palabra, aprendemos la palabra, amamos la palabra y vivimos la palabra. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, les saludo. Gracias por sus mensajes, gracias por sus preguntas. Trataremos de ir resolviendo todas sus inquietudes a través del programa o algunos casos muy especiales también a través del texto escrito. Les damos respuesta. Por ahora, muchísimas gracias por compartir este mensaje. Compártalo con sus amigos, sus familias, sus compañeros, congregación, con todas las personas que les sea posible. Compartan la enseñanza porque nuestro objetivo es enseñar el poder de la palabra viva, penetrante y eficaz. Su hermano Pastor Roberto, Shalom, bendiciones para todos.